Genial. Pues muchas gracias. Estamos aquí con el doctor Mario, el coordinador del posgrado en no es tecnología avanzada. El corten. Bueno, hola a todos. Estamos aquí con el doctor Mario, el coordinador de física educativa del CICATA México, y vamos a hablar en esta ocasión sobre, pues, qué se sabe, cuáles son los resultados de investigaciones educativas sobre cómo aprenden las personas. Esto es información muy útil, pues en ella se han basado las metodologías que presentaremos más adelante en este curso. Hola, doctor. Hola, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Entonces, pues, díganos un poquito una descripción general sobre investigación educativa, qué es esto, y específicamente sobre didáctica de las ciencias. Bueno, la investigación educativa es algo muy amplio y que no se limita únicamente, evidentemente, a las ciencias. La investigación educativa es estudiar todo lo que hay alrededor de la educación. Puede sonar muy simple o muy corto, pero es así. Ahora, todas las líneas que se desprenden sobre investigación educativa, ahí sí ya son muy amplias, muy profundas. Hace algunos años el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, por ejemplo, proponía 24 líneas de investigación para la investigación educativa, que iban desde cuestiones que nos competen muy directamente a nosotros, como aprendizaje de ciencias, uso de tecnología, hasta cuestiones que al día de hoy todavía son un poquito poco estudiadas por nuestra disciplina, que es la enseñanza de la física, o lo que nosotros denominamos física educativa. ¿Cómo puede ser la gestión y política educativa, la administración educativa? Entonces, hay una amplia gama de líneas de investigación que trabaja la investigación educativa, como cualquier otra. Por ejemplo, nosotros que estudiamos física, no basta con decir de repente estudio física, sino hago mecánica. Ah, bueno, pero de mecánica, ¿qué hace? Y nos vamos especializando. Lo mismo pasa en investigación educativa. Ahora, una de estas líneas, como comento, pues es el aprendizaje y enseñanza de las ciencias. Y dentro de estas, pues está evidentemente la didáctica de la física. ¿Qué es la didáctica de la física? Pues es igual de abstracto preguntarlo así, ¿no? Es todos los aspectos que tienen que ver con el aprendizaje de la física. Nos podemos ir hasta definiciones muy rebuscadas desde el punto de vista filosófico, por ejemplo, que tienen que involucrar a la epistemología de la disciplina, a la pedagogía de la misma. Entonces, para un arranque de definición y no perdernos en semántica o en definiciones demasiado profundas, hablaría de que es la disciplina que estudia todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de la física, con lo corto que puede parecer, ¿no? Dentro de esto, pues nuevamente se desprenden muchas líneas de trabajo, como son, pues, la pedagogía, la didáctica experimental, el uso de historia de la física, el uso de diferentes tecnologías de la comunicación y la información, el uso de estrategias, de diferentes tipos de estrategias, la creación de materiales, bueno, y ahí pues el cielo es el límite, ¿no? Así es, un área bastante grande, pero aún así se han encontrado generalidades, ¿no? En este podcast pues vamos a hablar sobre qué se sabe sobre cómo aprenden las personas. Y pues una de las tendencias actuales en toda la educación, no solamente en ciencias, es esto del constructivismo. ¿O usted qué opina al respecto? Bueno, yo tengo sentimientos encontrados, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué digo sentimientos encontrados? Bueno, evidentemente el constructivismo es la base de mucho de lo que trabajamos ahora, es decir, de la construcción social del conocimiento. Como dices, no únicamente para las ciencias, en particular para la física, sino para todo. Pero ¿cuál es mi resquemor? Que de repente constructivismo se utiliza como se dicen los memes en Facebook, ¿no? Como la vieja confiable. Es decir, yo digo que lo que hago es constructivismo para entonces justificar que estoy haciendo lo correcto.
constructivismo tiene muchos años, o sea, el constructivismo no es una novedad, es de hecho ya toda una, toda una teoría, toda una escuela de pensamiento que sí en efecto aplica a la gran mayoría de los procesos educativos que ahora tenemos, pero en ocasiones se abusa del término constructivista y de pues los autores principales o más recurrentes como pueden ser Ausubel, Piaget, Vygotsky. Pongo un ejemplo muy simple. De repente trabajamos con educación para adultos. Me ha tocado ver con en alguna tesis de grado. Pues estamos proponiendo que la enseñanza de las ciencias o de la física para personas ya de edad adulta en procesos de educación para adultos. Estamos basándonos en las ideas de Piaget, cuando Piaget no trabajó esto directamente, ¿no? Ah, bueno, es que es una propuesta constructivista. Ah, ok. ¿Y qué tiene de constructivismo? Pues el nombre. Entonces, eso es lo que creo que de repente sí corremos un riesgo, ¿no? Que justificar el trabajo que hacemos o las propuestas que hacemos basados únicamente en decir que es una propuesta constructivista. Constructivismo hay mucho, e incluso hay algunos autores, recuerdo en este momento a Louis Radford de la Universidad de Sudbury en Canadá, que él comentaba que él trabaja algo que se llama la semiótica, que bueno, para no entrar en demasiados detalles, y es el estudio de los signos y las respuestas en este tipo de sentido para la educación, en particular él lo trabaja para matemáticas, y él comentaba, es que lo que yo hago ya supera el constructivismo. Y dices, wow, entonces, a ver, explícame primero por qué, en qué basas para decir que supera el constructivismo. Hay otros que trabajan algo que llaman constructivismo social, o sea, no hay un constructivismo, hay mucho constructivismo, hay quien ya lo considera superado, hay quienes pensamos que todavía hay muchas cosas que derivar de constructivismo y que, por ejemplo, tampoco es que muchas de las ideas conductistas, que es lo previo al constructivismo, estén totalmente rebasadas. Espero no estar enredando de más. Lo único que quiero decir es que en este contexto el constructivismo es, sí, el paradigma dominante actualmente, pero no hay que perdernos únicamente en la semántica y en decir, lo que yo hago es constructivista para justificar que lo estamos trabajando. Muy bien. Entonces, solo para no confundir un poco, para sentar las bases de lo que estamos definiendo, usted comentaba antes del constructivismo era el conductismo, ¿no? Que es el que todavía prevalece en muchas clases tradicionales. Si podría dar una definición concreta, ¿cuál sería? Bueno, el conductismo viene de las teorías positivistas y eso ya viene, ahí sí ya mucho más atrás desde el siglo XIX, ¿no? Pero nos podríamos basar para ejemplos prácticos en que en la mal llamada educación tradicional son cuestiones de transmisión-recepción. Es decir, que tenemos un experto que con base en los conocimientos del experto transmite el conocimiento a los estudiantes. Es decir, tienen muy poca participación activa. El constructivismo da un paso adelante y lo que busca es construir con base en lo que el estudiante sabe o en sus experiencias, en su contexto, para que él sea responsable de su propio conocimiento, de la propia construcción de su conocimiento. Ya de ahí se derivan muchas más definiciones profundas. Pero algo que es importante y que he platicado con algunos expertos, ahí sí en constructivismo, lo cual yo no me considero, es que todo constructivismo se basa principalmente en un conductismo, es decir, vas construyendo, sí, con base a lo que saben los estudiantes, pero aún así tienes que ir guiando ciertas conductas, que lo que haces es irlo complementando. Por lo tanto, cuando alguien me comenta, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo rebasa la educación tradicional, ya yo lo pongo en duda en muchas ocasiones, ¿no? Porque sí, cualquier estrategia, y seguramente platicaremos un poco más adelante con respecto a esto, prácticamente cualquier estrategia que nosotros utilicemos, cualquier metodología, tiene cierto componente conductista o mal llamado tradicional, sobre el cual vamos a construir. Entonces, hablar de que existe una educación tradicional y que esta a su vez es deficiente, pues también es tal vez exagerar un poco, ¿no? No sé si en lugar de estar
ayudando, estoy confundiendo un poco más, pero bueno, trato de aterrizarlo en ejemplos muy concretos, ¿no? Muy bien. Siempre existe esta duda de que si aprendizaje activo es una parte del constructivismo o es el constructivismo en sí. ¿Cuál es la diferencia entre aprendizaje activo? Porque usted comentó esto de que el constructivismo es que aprender en base a lo que el estudiante ya sabe, que ellos construyan y darle un papel más activo. Entonces, ¿aprendizaje activo es el constructivismo o son dos cosas diferentes? Yo creo que uno contiene al otro, es decir, todo el constructivismo, perdón, implica un aprendizaje activo. Ahora, nuevamente no hay que perdernos en la semántica. Yo soy muy seguidor de Eduardo Molto, y Eduardo Molto en alguna ocasión, pedagogo en ciencias cubano, nos comentaba, bueno, ustedes insisten mucho en el aprendizaje activo. Díganme si existe un aprendizaje no activo. Aquí, bueno, entonces no hay que perdernos nuevamente en la semántica, ¿no? Yo considero que el aprendizaje activo, entendiendo como que el estudiante y el profesor también, no podemos aquí negar la participación de los docentes, de los profesores, hagan actividades más allá de la transmisión-recepción. Y entendiendo esto como aprendizaje activo, entonces hay una infinidad de situaciones que se pueden presentar. Por ejemplo, algunos como el doctor David Sokoloff en un momento consideraba que el introducir tecnología perdía un poco la esencia de hacer aprendizaje activo porque no estás teniendo una interacción directa con los fenómenos físicos en este sentido. Más adelante el mismo doctor Sokolov me comentaba que sí, que al introducir simulaciones, ya también el estudiante está haciendo una actividad, está siendo activo en su proceso de aprendizaje. A eso es a lo que yo denominaría actividad. Me parece que, al menos en lo que yo he visto en física, no podría yo generalizarlo, esta tendencia a lo que le llaman el mind-on, hands-on, es decir, el manipular y el poder hacer procesos de aprendizaje pensando, ya es una actividad, es decir, se vuelve activo. Entonces, todo constructivismo tendría necesariamente que considerar una actividad, es decir, un aprendizaje activo en el proceso, no en el que tengas que hacer necesariamente alguna manipulación y esto. A veces eso es lo que se ha malentendido, al menos en este campo de conocimiento que es el aprendizaje de la física, que aprendizaje activo tiene que ser una serie de pasos determinados, y no, aquí es un proceso activo de aprendizaje. Eso es lo que yo considero, claro está, no quiere decir que tenga yo la verdad absoluta. Así es, y hay muchos casos en los que se malinterpreta y creen que entonces aprendizaje activo basado en el constructivismo es hacer un montón de experimentos y tener a los alumnos moviendo y globos y ligas y un montón de cosas, y se pierde un poquito esta parte de que mentes en acción, es decir, procesos cognitivos donde los hagas reflexionar, pensar, analizar, observar, crear conclusiones, es parte del aprendizaje activo. Así es. Entonces, pues ya centrándonos un poquito en el constructivismo como tal, todo lo que encierra el constructivismo, ¿qué características considera que son muy relevantes y que todo profesor debe saber todo profesor de ciencias debe de saber para desarrollar actividades pues en sus clases para esta asignatura? Fíjate que yo creo que no podríamos hablar de una generalidad. Una de las cuestiones que yo he trabajado mucho tiempo, que con ello de hecho hice mi tesis doctoral, es el uso de los estilos de aprendizaje. Más allá de teorías de estilos de aprendizaje y todo esto, yo considero que cada profesor, cada estudiante tiene su propio estilo. Y por lo tanto, hablar de una generalidad en las actividades o los procesos activos que debemos de tener o que todo profesor debería de tener, creo que no procede. O sea, creo que aquí lo que cada profesor debe hacer es utilizar su propia forma de ser para crear procesos activos, eso sí. Por ejemplo, está muy satanizado últimamente con este tipo de situaciones que a veces se malentienden, los profesores que son extremadamente teóricos, que es el estereotipo
que se tiene en el conductismo del profesor que es experto y únicamente se dedica a hacer procesos teóricos en el caso de ciencias. No, aquí yo creo que hay que complementar con diferentes situaciones de otro tipo de estilos de aprendizaje en este caso, o de inteligencias múltiples, o de lo que cada autor quiera manejar. De manera que seas un profesor un poco más completo sin perder tu propio estilo. Porque si un profesor que es muy bueno teóricamente quiere introducir forzosamente situaciones como de experimentales, por poner un ejemplo muy burdo, probablemente perdamos un buen profesor teórico y ganemos un mal profesor experimental. Aquí lo que creo es que debemos ir incorporando diferentes elementos activos como profesores, de manera que nos permita mejorar nuestra propia práctica docente, sin perder lo que nosotros hacemos. Considerar las experiencias de los estudiantes, creo que eso sí es fundamental. Y mira, voy a poner un ejemplo muy, muy básico, muy concreto. Yo también algo de lo que los últimos años, y precisamente con usted, doctora, hemos estado trabajando, es el aprendizaje de ciencias en niños muy pequeños, particularmente de preescolar. Y ahí es bien interesante basarse en lo que los niños saben para ir construyendo, para ir eliminando ideas previas, equivocadas o preconceptos que tienen por conceptos, puede ser de ciencia o pueden ser de literatura o de cualquier índole. Y aquí el profesor, con su propia experiencia también, porque también nos tenemos que basar en lo que el profesor ya sabe, porque a veces un grave defecto que creo que se tiene por muchos colegas pedagogos es despreciar lo que el profesor sabe y prácticamente quererlo reconstruir, ¿no? Eso creo que no es lo correcto. Y regreso al ejemplo de los niños. Pongo un ejemplo, una colega, una maestra, le preguntaba a los niños de dónde pensaban que venía la electricidad, antes de ella empezar a hablarles en términos de conceptos de dónde viene la electricidad. Y eso, basado en lo que ella hace, le sirvió mucho para poder construir el concepto, ya incluso concepto, no únicamente el término, sino el concepto de lo que es la electricidad de niños muy pequeños de 4 o 5 años. Acá en México tal vez pueda sonar raro para otras regiones, pero por ejemplo había niños que comentaban, es que la electricidad viene de Estados Unidos. Tú como profesor al escuchar eso, no basta con que digas, es que la electricidad viene de las partículas, bla, 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 no. Sino que te sirve para saber por qué el niño tiene esto. Y entonces empiezas a incluir hasta los aspectos sociales. Seguramente un niño que vive en, no sé, en la selva ecuatoriana, difícilmente te va a decir que viene de Estados Unidos la electricidad. Pero un niño aquí en la Ciudad de México sí lo dice. Entonces, eso también te ayuda. Y creo que es la base del constructivismo, o sea, y que cualquier profesor puede simplemente seguir, es oír al estudiante, oír qué es lo que sabe, y porque también te va a ver qué ideas previas, qué ideas alternativas tiene, y esto es bien, bien interesante, ¿no? Creo que eso, no me atrevería yo a decir, tienen que hacer paso A, paso B, paso C, porque eso sería regresarnos a un conductismo educativo, por llamarlo de alguna manera, o conductismo pedagógico, no, estoy inventando, ¿no? Muy bien, entonces del constructivismo, la base son lo que el estudiante ya sabe sobre el tema. Y eso entonces es indispensable que cualquier profesor deba de identificarlos antes de empezar a planear cualquier cosa que quiera planear, ¿no? Como ustedes lo comentan. Y ya esta parte en las actividades para desarrollar el tema, para aprenderlo, para lo que sea, es lo que queda más flexible, más abierto. Hay mucha información ahí y ya depende y muchas alternativas, y ya depende de pues la propia naturaleza, forma de enseñar del profesor y forma de aprender de los estudiantes, que puede hacer los cambios que requiera para sentirse tanto cómodo el profesor y que le sirva a los estudiantes. Es lo que le entendí. Sí, sí, sí. Sí, mira, porque tú tienes en un grupo regular, normal, estudiantes de muchas formas de pensar, que vienen de diferentes contextos en muchas ocasiones, con diferentes antecedentes. Esto se va incluso complicando cada vez más conforme el grado educativo al que tú vas a impartir va siendo mayor. Es decir, si tú llegas a un curso de estudiantes de ingeniería, ya tienes un collage amplio de
de dónde vienen, de actitudes, de criterios, de antecedentes, y entonces tienes un surtido rico de dónde construir, ¿no? Con niños, por ejemplo, de educación básica, es un poco más reducido, pero también es importante. Entonces, tú como profesor, creo que lo que debes hacer es escucharlos, oír en qué contexto vienen, y entonces con base en eso diseñar tu propia clase. A mí me ha tocado que te toca dar como profesor la misma materia, llamémosle física 1 o mecánica, como le quieramos llamar, a dos grupos de la misma escuela separados únicamente con una pared, que tú eres el mismo profesor y tienes dos contextos diferentes, dos situaciones diferentes por el tipo de grupo que te toca, ¿no? Entonces, a veces tienes que construir cursos diferentes, a pesar de que es la misma materia, de que es el mismo profesor, que es el mismo grado, y haces cursos de manera diferente para dos grupos que están separados pared con pared. Eso lo haces teniendo que escuchar a los estudiantes, porque conoces sus antecedentes, conoces qué saben o qué creen, que ese es algo también importante. Tratar de, con base en las creencias, estudiar y modificar en ocasiones. Hay algunas creencias que son equivocadas. Pongo un ejemplo muy simple. Yo dando clase de mecánica a estudiantes de ingeniería en sistemas, en dos grados diferentes, resultaba que, por ejemplo, en un grupo los chicos comentaban que la fuerza tenía que ver con el movimiento, situación que no es del todo correcta, pero ya te ayuda a ver qué es lo que es. Y en el otro grupo consideraban que era un tipo de energía, lo cual pues es realmente equivocado. Y eran dos grupos de ingeniería en sistemas con los cuales tienes que diseñar con base en esto que ellos saben o que ellos creen el curso para que elimines o modifiques esas creencias equivocadas o esos errores conceptuales ya a esa altura que se tienen, ¿no? Y tienes que utilizar pues lo que el estudiante conoce, ¿no? No puedes empezar a construir sobre lo que no conoce. Y aquí puedes utilizar contexto, puedes utilizar experiencia, puedes utilizar los diferentes tipos de herramientas que ellos conocen. Por ejemplo, doctora, tú manejas mucho las simulaciones FED, y eso me parece correcto, pero cuando tienes chicos que en su vida han utilizado un computador, difícilmente podrías utilizar las simulaciones FED por muy buena herramienta que sea. Entonces tendrías que empezar con algo previo, ¿no? E igual, cuando tienes estudiantes que seguramente ya saben hasta Python o diferentes tipos de lenguajes, tal vez la simulación FED lo puedes utilizar como introductorio y que ellos desarrollen otro tipo de situaciones. Y pueden ser cursos del mismo nivel, ¿no? Entonces, aquí lo fundamental, pues sí, es considerar qué sabe el estudiante y con base al propio perfil del estudiante ir construyendo los cursos. Aquí, y es una idea que se me ocurre en este momento para expresar, probablemente es que tú como profesor tienes que ir construyendo el curso con base a tus estudiantes y no tenerlo tan rígido como puede dártelo un programa, y entonces sí poder ir construyendo precisamente el curso, ¿no? Pero eso no significa que no podamos prevenir, ¿no? O sea, el objetivo de este curso que están tomando los profesores que nos están escuchando, pues es el cómo diseñar actividades que fomenten la indagación en los estudiantes. Entonces, si bien vamos a planear actividades con lo que ya, la experiencia que ya tenemos en nuestras aulas, sabemos que una vez que llevemos esas a los estudiantes van a requerir ciertas modificaciones. El diseñar actividades es todo un proceso continuo y no hay un momento en el que digas ya está terminado y me siento muy cómodo y esto me va a servir por los próximos 10 años. No, claro, claro. De hecho, aquí retomo algo que tú acabas de comentar. También hay que tomar que el constructivismo va en doble sentido. Sí, lo que conocen los estudiantes para construir sobre ello, pero lo que conoce el profesor, tú acabas de hablar que lo que conoce el profesor, la historia que tiene dando el curso, pues claro, o sea, él con base en ello construye un curso. Lo que yo comentaría es que sí necesita considerar cierta flexibilidad. Exacto. Y precisamente el profesor que ya tiene experiencia dando un curso durante varias ocasiones, precisamente podría darnos la razón de que sí necesita considerar cierta flexibilidad. Pongo un ejemplo súper burdo.
la gran mayoría de los profesores que hemos dado algún curso de ciencias, ya sea en bachillerato o en universidad, siempre decimos, bueno, es que este estudiante ya debe de saber tal cosa cuando llega a mi curso. Más adelante seguramente hablaremos, por ejemplo, de conocimientos matemáticos que debe de tener. Y resulta que no los tiene. Y eso te lo dice la experiencia. O sea, yo creo que algo que debemos de tener en cuenta es que programa nunca mata experiencia del profesor. No sé cuál sea la experiencia en Colombia, creo que es muy similar a la de México, pero por ejemplo en ocasiones hacemos un programa y nos queda muy bonito. Lo hacemos desde nuestras oficinas, en situaciones administrativas. El estudiante debe de conocer tal curso de mecánica o de electromagnetismo. Y cuando te llega a la realidad, cuando el profesor lo tiene que implementar, pues en muchas ocasiones se da cuenta de que el programa puede estar muy bonito, pero no considera ciertas situaciones que tú como profesor conoces que no le van a permitir al estudiante desarrollar como tal el programa. Entonces, ahí es donde yo creo que juega el papel tanto la flexibilidad que debemos de tener para el armado de nuestros cursos ya para implementar un programa, como la experiencia propia del profesor para saber qué es lo que pasa con ciertas temáticas, ¿no? Así es. Y hablando de estas experiencias previas y que es súper importante para diseñar una clase, para el proceso de aprendizaje como tal, uno de los resultados de investigación que a mí me parece bastante llamativo es el que realmente los estudiantes no están familiarizados con los fenómenos que se pretenden abordar en las clases de ciencia, porque nosotros siempre decimos, hay movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Los estudiantes saben sobre eso y pum, nos saltamos a las ecuaciones. Viscosidad y densidad, ya deben saber eso y ¡fum! Nos pasamos a ver cómo se resuelven y a la práctica experimental. Entonces, esta importancia de primero mostrarles a los estudiantes o hacerlos más familiarizarlos, pero desde el punto de vista físico, por así decirlo, verlo con ojos de aprendizaje, de enseñanza de ciencias, estos fenómenos. ¿Qué tanta importancia entonces tiene el llevar demostraciones, experimentos, videos a las clases de ciencias para mostrar el fenómeno en sí? Yo creo que es fundamental. Ahora, sí, creo que como profesores de física o como físicos en particular en ocasiones, perdemos de visión que la física es el estudio de fenómenos de la naturaleza. Y claro, el estudiante pues es un ente también dentro de la naturaleza que ha experimentado y que vive cotidianamente con estos fenómenos y a veces sí nos perdemos. Y como dices tú, llegamos, mecánica, leyes de Newton, leyes de inercia. Pues claro, si hablamos en esos términos de inicio o de origen, el estudiante seguramente se va a perder y le estamos quitando pues ese fenómeno de la naturaleza. Y pongo un ejemplo muy, muy concreto. El doctor Joseph Slisko siempre hace un comentario negativo hacia la gran mayoría de los libros de texto cuando nos dicen, considere usted una partícula de 1 kilogramo y que se va a mover de tal o tal forma. Claro, pues en la experiencia cotidiana, ¿cuándo un estudiante va a ver una partícula de 1 kilogramo? Entonces ahí se pierde el fenómeno físico, porque en la realidad nunca vamos a encontrar una partícula de 1 kilogramo. Yo partiría, como comenta el doctor Jorge Barojas, que retoma presente algunas cuestiones constructivistas y de hermenéutica y cuestiones así, de algo muy simple. Dice, a ver, usted tiene que partir del lenguaje natural del estudiante para llevarlo primero al lenguaje formal. Y después de ese lenguaje formal, ahora sí introducir el lenguaje matemático. Cuando nos quitamos y queremos alterar este camino, pues vamos a tener poco éxito. Yo recuerdo en mi formación como físico que al día de hoy algunos fenómenos matemáticamente y las ecuaciones, créeme que lo recuerdo muy bien y me parecen hasta fáciles de manejar. Cuando tienes que explicar el fenómeno físico al cual se refieren dichas ecuaciones, cuesta mucho trabajo, porque a veces perdemos la noción de esto. Y voy a poner un ejemplo de mi propia experiencia personal. Yo tengo una maestría en física teórica y estábamos en un curso de mecánica estadística y estábamos viendo situaciones sobre teoría de gases. Y el profesor que nos estaba dando la clase, nos puso un ejercicio. No voy a poner demasiados detalles, pero él decía, consideren un gas que está a 2 grados Kelvin
y había que hacer ciertas situaciones. Pues claro, nosotros como niños grandes ya de maestría y empezamos a aplicar ecuaciones y queríamos integrar, llegábamos a cosas irresolubles o cuestiones que nada tenían que ver, ¿no? Y el doctor nos dijo, pues ¿saben qué? Es que no saben física. ¿Cómo? Ya tenemos una licenciatura, algunos ya dábamos clases, estamos en la maestría. No. ¿Cómo pueden considerar que un gas siga siendo gas a 2 grados Kelvin? Entonces, aquí lo que quiero poner con este ejemplo es que a veces perdemos la noción del fenómeno físico. Y entonces, claro, cuando nosotros queremos enseñar, estoy totalmente de acuerdo contigo, todo el apoyo que podamos tener que se refiera al fenómeno físico, al fenómeno de la naturaleza como tal, siempre será muy útil. ¿Por qué? Porque entonces nos va a permitir que el estudiante lo relacione con su contexto. Regreso al ejemplo de los niños de preescolar. Cuando la maestra les pregunta de dónde viene la electricidad, hay niños que decían, es que viene de las paredes. Ah, caray, ¿por qué viene de las paredes? Pues claro, porque el niño conecta los aparatos ahí. Y entonces ahí ya te ayuda a construir. Ya no, evidentemente no es lo correcto, pero a partir, pues mira, viene de las paredes porque en las paredes vienen ciertos cables. Ya empiezas a construir con base a lo que el niño sabe y los elementos que tú puedes ir agregando. Y esto es tan válido para niños de preescolar como para formación de físicos. Te hablo en el otro extremo, yo tengo ahorita un proyecto en el que estoy viendo formación de físicos. Y estamos trabajando con el curso de relatividad especial, bueno, se llama Tensores y Relatividad. Y nos dimos cuenta que es curiosísimo que estos chicos de 5º semestre de licenciatura en física requieren de la misma forma que los niños de preescolar, es decir, primero saber qué es lo que saben con respecto, por ejemplo, a las cuestiones de relatividad, a los fenómenos de luz, de movimiento, para entonces ahí empezar a construir y no empezar a hablarles, pues es que mira, tienes que considerar los postulados de Einstein, porque después lo van a manejar muy bien. Cuando les preguntas, ¿y qué me explica esto físicamente? Se pierden o nos perdemos, ¿eh? No, sí, a mí me ha pasado de que, Diana, ¿cómo es posible que seas física? No puedo creer que sepas hidrostática si no me sabes explicar por qué cuando volteo el garrafón en el recipiente para sacar el agua no se sale toda. Claro, claro. Mira, una situación que creo que es muy paradigmática para todos es que si le preguntamos a cualquier estudiante y a cualquier profesor al día de hoy, ¿la Tierra se mueve alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra? Pues todo el mundo decimos, no, es una tontería, pues la Tierra se mueve alrededor del Sol. A ver, demuéstramelo. ¿Cómo lo podemos demostrar? Pues es que el movimiento de los barcos. No, a ver, estamos aquí en Ciudad de México a 2.500 metros de altura. Yo de aquí no voy a ver un barco. ¿Cómo me lo demuestras? Entonces nos quedamos mucho en el discurso. Y a ver, muéstrame cómo el fenómeno físico de que la Tierra en realidad se está moviendo, es decir, el principio de inercia, ¿cómo lo puedes demostrar? No es sencillo. Y entonces ahí sí te tienes que empezar a utilizar elementos como los experimentos, las simulaciones, etcétera, los videos. A lo mejor con un video sí vas a poder mostrar cómo los barcos se van, o por qué la Tierra es redonda, cuestiones así, ¿no? Y hay, con respecto a esto, muchos elementos que son bien interesantes. Hay quienes utilizan incluso conceptos hasta religiosos. Yo he visto en APT, Estados Unidos, por ejemplo, gente de comunidades hindús de la India que utilizan los preceptos de las religiones brahmánicas para ligarlos con los conceptos de energía, es decir, acercar estos conceptos a lo que el estudiante le es cercano, como son la parte religiosa. Y opciones, pues hay muchas, ¿no? Exacto, esta conexión entre el conocimiento que se pretende enseñar con la experiencia y la vida diaria de los estudiantes, pues es fundamental para que la verdad tenga impacto, si no, solo se queda como algo que resuelvo en el examen y que luego saliendo se me olvida. Claro, mira, por ejemplo, ¿por qué ha sido tan exitoso el ejemplo de la manzana de Newton? Porque Casi todos, una manzana. Claro, porque todo el mundo podemos ligar nuestra experiencia personal con que te cae una manzana en la cabeza. Situación que históricamente no está demostrado que así haya sido, ¿eh? O sea, parece ser que es únicamente una alegoría, pero es un ejemplo sumamente exitoso del uso de analogías, por ejemplo, ¿no? Analogías que son muy cercanas al estudiante.
Yo platicaba con otro colega que estamos haciendo trabajo sobre analogías precisamente. Esa es la función de los vectores. Los vectores son una analogía. En la realidad, cuando queremos ver un fenómeno físico, pues no vemos ahí las flechas y todo esto, sino que nos dan una representación gráfica de lo que en realidad sucede en un fenómeno físico. Pero se ha pervertido tanto que lo hemos llevado al terreno de especulaciones puramente matemáticas, y entonces, y tú lo puedes ver en cualquier escuela de ingeniería o desde el bachillerato, la parte que les cuesta más trabajo a los estudiantes es el análisis vectorial. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa conexión con el fenómeno que en realidad quieres explicar con entes puramente matemáticos, que seguramente más adelante lo Pues no, platicaremos, yo ¿no? creo que ya es momento de platicar de eso, las Ok. matemáticas. Efectivamente, hay, pues, se puede, siempre ha surgido esta pregunta de ¿se puede enseñar física sin las matemáticas? Y la respuesta es obvio, sí. Digo, por eso se enseña ciencias en primaria, por eso se enseña en preescolar. Y una vez que ya vas a introducir matemáticas al curso, ¿cómo le haces? ¿Cuáles son las dificultades que te encuentras ahí? ¿Y qué dice la ciencia, la investigación educativa acerca de cuál es la mejor manera de hacerlo? Ok, bueno, aquí varias cuestiones. Empiezo por lo último que comentaste. Yo soy totalmente enemigo del término la mejor manera. La mejor manera es la que te funciona. O sea, como profesor, te puede funcionar algo muy bien y dices, eso es lo mejor, y eso lo aplicas a otro, o otro profesor lo quiere aplicar y ya no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ¿Cuáles son las no me... alternativas que hay para Exacto, tener exacto. una Tienes que más ver cuáles son las... eficiente introducción de las matemáticas? Claro, claro. O sea, mira, yo creo que hay muchos caminos. Algo que particularmente en la enseñanza de la física hemos visto es, yo lo comentaría como una especie de movimiento pendular. ¿A qué me refiero? Sí, se pensó en algún momento que evidentemente física no es estrictamente matemáticas. Y entonces todos los esfuerzos se fueron hacia la llamada física conceptual, lo cual está bien. De inicio, pues irnos, como comentábamos hace un momento, hacia estudiar el fenómeno, a ver el concepto, más que no meterle matemáticas. Pero creo que durante mucho tiempo se estudió y se hizo tan estricto y se hizo tan bien que se perdió la parte de la matemática. Es decir, en algún momento tienes que introducir la parte matemática. ¿Por qué? Porque nos vamos a una definición muy burda de física, por ejemplo. ¿Qué es la física? Pues el estudio de los fenómenos de la naturaleza mediante procesos matemáticos también, donde tienes que introducir de manera que puedas hacer predicciones, cuestiones que estrictamente van con la matemática. Pero bueno, en este esfuerzo de que la física no son matemáticas, pues se perdió en algún momento. Hace algunos años, y estoy hablando ya hace 5 o 6 años, yo empecé a asistir a congresos donde se hablaba de la necesidad de rematematizar la física. Es decir, irnos ahora hacia el otro extremo porque se perdió totalmente la parte matemática, ¿no? Ahora, aquí hay que ver qué entendemos por introducir matemáticas a la física. Recordemos que la matemática para la física tiene que ser una herramienta, no la sustituye. Y eso creo que es parte del problema que tenemos con las matemáticas en la física. De repente, cuando yo cuando comento a algún estudiante en su momento, a ver, dígame, ¿cuál es la segunda ley de Newton? No pocos estudiantes, y creo que los colegas me darán razón, te dicen, fuerza igual a masa por aceleración. Pues no, esa no es la segunda ley de Newton. Lo estás reduciendo a una expresión matemática que incluso no es la correcta, ¿no? Entonces, hay que ver en qué momento introducir la matemática y para qué nos va a servir. Y regreso al ejemplo del preescolar, te digo esto, y yo creo que por eso muchos colegas, como tú, físicos, que estamos colaborando en estas cuestiones de preescolar, nos es muy fascinante, porque es nuevamente redefinir nuestras propias bases, ¿no? Curiosamente, a los niños de preescolar, ni siquiera la física o la matemática como ciencias como tales se las enseñas. Lo que le haces es desarrollarles habilidades de pensamiento, habilidades motoras, habilidades como la cuestión de hacer preguntas, crear hipótesis, etc. Y utilizas aquí la física o la matemática como un medio.
Entonces era curioso porque yo platicaba con estas maestras de preescolar que cuando ya tenían las nociones de física que iban a impartir a los niños, me decían, es que aquí podemos desarrollar, aquí en México le llamamos campos formativos o áreas formativas en este momento, cómo puede ser el pensamiento artístico, el pensamiento matemático, las cuestiones sociales, y pusieron un ejemplo que me pareció fascinante, y es el siguiente. No sé cómo se le llama en Colombia los reguiletes, pero es el juguetito este al que tú le soplas y gira. Muy simple. Y entonces estas maestras decían, bueno, es que yo utilizo esto para lo siguiente. Les doy a los niños una hoja de papel donde viene dibujado y tienen que recortar este juguetito y colorearlo. Estoy haciendo expresión artística. Ah, ok. Entonces, ya lo tienen que soplar para que vean que con él, cuando ustedes cuando soplan, cuando dan aire, hay movimiento. Es decir, para que esto se mueva necesita tener un impulso externo. Eso es física. Si le soplas más, se moverá más. Si le soplas menos, se moverá menos. Entonces le estoy dando pensamiento matemático en funciones de qué es más, qué es menos. Estamos hablando de niños muy pequeños, de 4 años. Y después se tienen que compartir esto entre ellos y platicarlo. Y estoy dándoles conocimiento social, interacción social. Entonces, ¿a qué voy? Cuando nosotros trabajamos cualquier fenómeno físico, hay que tener mucho cuidado en cuando introducimos la expresión matemática. Hace un momento comentaba lo que ha expresado el doctor Barojas. Primero hablemos del lenguaje formal, perdón, lenguaje natural. Cuando ya tenemos el lenguaje natural, que sabemos de qué fenómeno estamos hablando, introduzcamos ahora sí el lenguaje formal. Regreso al ejemplo de la manzana de Newton. Pues te cae la manzana en la cabeza, pues eso es muy natural. Ahora, a ese fenómeno en el cual atrae la manzana en la Tierra, lo estoy exagerando, lo estoy diciendo muy burdo, a eso llamémosle gravedad, cae por su gravedad. Y ya después de eso, entonces sí, a ver, ¿cómo podríamos calcular y de qué depende la gravedad? Y partimos de relaciones matemáticas muy simples como equivalencia, proporcionalidad. Y no parto de la segunda derivada de la posición es igual a la variación de movimiento, no, porque entonces ya perdí a los estudiantes y probablemente me lleguen a manejar esa expresión. Cuando les pregunte qué fenómeno físico implica, pues nunca me lo van a saber decir. Este equilibrio entre matematización de los fenómenos físicos y el concepto físico en sí mismo no es sencillo y se sigue estudiando. No hay al día de hoy que yo conozca una receta o una teoría que lo explique de todo directamente. Repito, hace algunos años nos fuimos hacia la conceptualización, lo cual me parece muy bien. Ahora hay mucho trabajo sobre conceptualización. Lo que usted hace, doctora, por ejemplo, con las simulaciones es bien interesante porque primero se va sobre el concepto, sobre el fenómeno físico que está tratando de explicar, y después ya puedes introducir la parte matemática. ¿Cuándo es el momento adecuado? Es bien complicado. Yo no tendría una respuesta, pero creo que sí es importante no dejar de lado la parte matemática porque entonces quedamos cojos y tenemos ciertos problemas, ¿no? Así es. Es uno de mis trabajos durante la licenciatura, precisamente era, en aquel entonces le llamaban modelación, aprendizaje basado en modelos, que creo que todavía está por ahí vigente y es una mezcolanza de un montón de cosas, pero precisamente era eso, ¿no? Cómo vas construyendo modelos para explicar ciertos fenómenos y cómo al avanzar en el grado, al avanzar pues en secundaria y luego en preparatoria, cuando ya tienes más herramientas lingüísticas y cuando ya tienes más herramientas matemáticas, este modelo va aumentando y permite, por ejemplo, el introducir no solamente matemáticas, como usted lo comentó, sino también la propia terminología científica. El fenómeno que nosotros analizábamos precisamente eran las leyes de Newton, fuerzas. Y cómo cuando estábamos viendo esta construcción de modelos acerca de la relación de la fuerza y los movimientos en primaria, era prácticamente, a mí creo que me lo negaron, ¿no? Introducir aceleración, porque me comentaban es que aceleración es un término, un concepto muy complicado para entender en este nivel, así que hablaremos de fuerzas y de movimientos, y así hacíamos la lista de los términos que podíamos usar en ese nivel,
que ayudaran a construir el modelo y no a confundir a los estudiantes, que como usted dice muy bien, ellos podían decir aceleración aquí, aceleración allá, pero cuando les pedíamos que lo explicaran en el fenómeno, ahí es donde cuarteaba. Ya cuando veíamos este modelo en secundaria, empezábamos a introducir la palabra aceleración, por lo tanto podíamos introducir un poquito matemáticas burdas, álgebra, algebraicas para entender qué estaba pasando ahí, pues ya se veía como algo más natural en los estudiantes. Entonces es esta mezcla de habilidad, de lo que, los puntos de vista de los que puedas analizar el fenómeno que se te está presentando, la habilidad de las definiciones que puedas usar, cuáles sí se pueden entender en ese nivel, y las herramientas matemáticas con las que cuentes en ese momento. Sí, claro, claro, coincido contigo. Poníamos el ejemplo de la segunda ley de Newton, ¿no? Claro que si tú lo puedes explicar desde nivel primaria. ¿Por qué? Porque es el movimiento. ¿En qué momento introduces una expresión matemática? Ahí ya va a depender, sí, del grado en el cual estés impartiendo. Si dices fuerza igual a masa por aceleración, seguramente a niños de primaria no les va a hacer ningún sentido. En niños de secundaria probablemente sí. Si ya lo introduces con nivel vectorial en niños de preparatoria, probablemente será ya mejor. Y seguramente en chicos de ingeniería o de universidad, si ya lo metes con una expresión, con una ecuación diferencial, ya será lo correcto. Y es el mismo fenómeno, ¿eh? O sea, el fenómeno natural no cambia. La expresión matemática con la cual tú lo vas a trabajar sí puede variar. ¿Hasta dónde tú quieres llegar? ¿Cuál es el objetivo de aprender esto? ¿Y para qué necesidad tendrías de la expresión matemática? Con chicos de primaria, lo que tú quieres es desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Es decir, el que tú les introduzcas que fuerza es igual a masa por aceleración, no les desarrolla ningún tipo de habilidad. Cuando tú les hablas de que hay fuerzas de contacto, de distancia, probablemente ahí sí, sin necesidad de introducir ahí ninguna expresión matemática. Cuando tú ya introduces esta parte de fuerza igual a masa por aceleración, sin necesidad de hablar de cuestiones vectoriales en chicos de secundaria, probablemente sea el momento adecuado. Y así, lo que hemos platicado, ¿no? Y repito, es el mismo fenómeno. Tú lo puedes estudiar a diferentes niveles y dependerá del nivel en el que tú estudies y lo que tú quieras lograr. La expresión matemática que quieras introducir. Y en qué momento te sea de utilidad, ¿no? Pero esto es cuando se ha llevado un proceso de este estilo de modelación o de aprendizaje activo a través de todos los niveles escolares, que sería lo súper ideal, pero sabemos que no pasa así. Entonces, en este punto en el cual somos profesores de preparatoria, tenemos estudiantes y queremos creer que ya entienden en terminología básica la segunda ley de Newton, pues eso no es necesariamente verdad. Entonces, algunas de las sugerencias que investigadores de esta área dan es que aún así te tomes el tiempo de que los estudiantes se familiaricen con el fenómeno desde la parte más básica, ¿no? Toma esta caja y empújala. Ahora toma esta caja más grande y vuélvela a empujar. ¿Qué diferencia ves? Sí, estoy de acuerdo y esto va en la misma línea de lo que comento. O sea, no se pierde que nuevamente tengas que partir del lenguaje natural, formal y matemático. No importa ahí si el nivel, o sea, tú partes de ese mismo esquema, lo puedes manejar a cualquier nivel. En el caso de los estudiantes de preparatoria, regreso a que los programas dicen es muy bonito, o sea, el estudiante ya debe de tener conocimiento de ecuaciones algebraicas, por ejemplo, cuando vamos a ver un tema de mecánica, o ya debe de conocer tal y tal cosa. Tú como profesor, con tu experiencia, tú sabes, no necesariamente es así, entonces tienes que partir de conocer qué es lo que saben los estudiantes. ¿Y cómo lo saben? Porque lo que saben pueden tenerlo como un error conceptual. Repito, seguramente estudiantes de preparatoria, si tú les preguntas, dígame la segunda ley de Newton, en un alto porcentaje te van a decir que fuerza es igual a masa por aceleración. Cuando tú les dices, a ver, explícame qué quiere decir eso, difícilmente va a haber alguno, al menos al inicio del curso, que te lo sepa describir, ¿no? Entonces tienes que partir del lenguaje natural. A ver, ¿qué entendemos por fuerza? ¿Qué es la fuerza? Y que no es algo fácilmente definible. La fuerza no la vemos o ellos no la ven, pero sí la experimentan. Y yo no hablemos de conceptos mucho más complicados que lo hemos platicado incluso nosotros como físicos,
la energía, y entonces ahí te puedes perder años y sin poder definir o mostrar lo que es la energía, ¿no? Ahora, no perdamos de vista también ahí sí un reto que tenemos los profesores actualmente. Nuestros estudiantes están sujetos también a una serie de estímulos, a una serie de fuentes a las cuales tú eres mucho más joven, eres muy joven, pero a las que tuvimos profesores ya más grandes, que no teníamos. Tan simple como entrar al internet y te puedes encontrar 1000 definiciones de fuerza y de las cuales únicamente una sea la correcta, pero el estudiante tiene acceso a todas estas. Entonces, eso va cargándolo dentro de sus errores conceptuales y que el profesor le cuesta más trabajo, y ahí sí yo soy muy solidario con los profesores, porque eliminar todo este tipo de errores conceptuales se vuelve cada vez más complejo porque están más arraigados por los estímulos a los cuales está sometido el estudiante actual, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegar del lenguaje natural al lenguaje formal de primera instancia? Luego no es tan sencillo, porque el estudiante, como decimos acá en México, te puede dar el avión o puede decirte lo que tú quieres oír como profesor con tal de que pase el curso cuando nunca lo aprendió, ¿no? Entonces, y de ahí todavía ya llevarle una expresión matemática, no es sencillo. Así es. Pues entonces, resumiendo un poquito, hemos hablado que aprendizaje en ciencias, constructivismo, tener a un aprendizaje, basarnos en lo que el estudiante ya sabe sobre el tema que se va a abordar, conocer sus contextos, conocer sus limitaciones, tener bueno, identificar lo que el estudiante ya sabe, después diseñar una serie de pues, acciones, procesos que le van a llevar de donde inició al objetivo de aprendizaje. Cómo introducir las matemáticas, en qué momento, pues eso depende de esta evolución del aprendizaje, ¿cómo le llamaste? Conocimiento, lenguaje natural, ¿verdad? Lenguaje natural. Lenguaje natural, pasar al lenguaje formal, utilizando la terminología correcta, de una manera más adecuada, por así decirlo, y luego introducir las partes matemáticas. Entonces, eso es como que un resumen general, pero ahora vamos a hablar acerca de los procesos sociales. ¿Qué tan importante es que los estudiantes trabajen en grupos, trabajen colaborativamente, discutan con sus compañeros? Porque también eso es una tendencia hoy en día que se quiere introducir en los salones. ¿Qué dice la investigación educativa al respecto? No, claro, mira, ahí sí me remitiría a las cuestiones piagetianas, ¿no? O sea, la construcción de conocimiento es un proceso social. De hecho, algunas ramas como la matemática educativa tienen subramas como la socioepistemología, así le llaman ellos, donde necesariamente es la construcción social del conocimiento, en este caso matemático, pero bueno, se puede extrapolar fácilmente a cualquier tipo de conocimiento, en particular a la parte física. Al menos en física, lo que yo conozco, lo que yo he visto, ha partido mucho de la parte empírica de los investigadores, que en su mayoría han sido físicos dando clases, y pongo la experiencia de Eric Mazur. Eric Mazur es uno de los grandes gurús en aprendizaje de la física en el medio, pero él platica cómo fue el que creó su estrategia estandarte, que es la instrucción por pares. Y es muy sencillo. Él decía, mira, yo estuve dando clases en la Universidad de Harvard, en ingeniería, mecánica. E insisto en mecánica porque casi en todos lados partimos del curso de mecánica para iniciar física. Pero bueno, él estaba dando mecánica. Dice, ya la segunda y tercera clase me di cuenta que no me entendía nada. Pero me di cuenta que al menos había uno que otro que más o menos entendía. Y le podía explicar a su compañero, al de junto, en su propio lenguaje que yo ya no manejaba. Y entonces le decía, pues a ver, explícale y trata de convencer. Eso es una construcción social de conocimiento, es decir, trabajar en pares. Y eso ya lo ha evolucionado mucho, ya le ha metido mucha teoría, etcétera, pero esa es la instrucción por pares. Cualquier metodología o cualquier estrategia en física, en aprendizaje de la física actual, te va a mencionar al menos en una parte del proceso la parte de trabajo colaborativo. Si funciona o no, no lo sé, porque no lo podríamos decir para cada caso, pero creo que sí es muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque incluso se utiliza el argumento de que así trabajamos los científicos, considerando los científicos nosotros. Esto que estamos haciendo es una parte de trabajo colaborativo.
comunicar experiencias que tenemos entre nosotros con los compañeros que están estudiando o van a tomar este taller con ustedes, que es una parte colaborativa también. El comunicar experiencias entre nosotros como profesores, pues es una muestra también de trabajo colaborativo y de esa necesidad. Un ejemplo muy ñoño que alguien me comentaba, pues es que ese científico estilo Dr. Frankenstein que está allá en su castillo trabajando él solo, y pues eso no existe. Es curioso, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando se dio el premio Nobel a Peter Higgs por la situación del bosón de Higgs, el experimento con el cual se hace la demostración en el CERN, el artículo está firmado por más de 100 autores. ¿Por qué? Porque en realidad fue un trabajo colaborativo. ¿Qué mayor ejemplo de que así se trabaja en la ciencia que ese, ¿no? Y como ese, todos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es sumamente importante esta parte social, porque incluso lo que no sabe un chico o la experiencia cotidiana que tiene con el fenómeno, probablemente otro no la tenga tan cercana y entonces lo puede compartir. E insisto, y tal vez he sido muy reiterativo con esto, así funcionan los niños pequeños. Los niños de preescolar no tienen miedo a trabajar entre ellos, sí se pelean y todo, pero eso es preferible a que el niño esté por allá aislado y, ay, préstame tus tijeras. Y fíjense, por ejemplo, otro fenómeno que estudiamos fue cómo el confeti o el grafito se atrae en un globo, cuando lo frotan para ver interacción eléctrica. Tan se hizo social que los niños, varios al final le decían a la maestra, ¿puedo llevarme esto a mi casa para mostrárselo a mi papá y a mis hermanos? Eso es una construcción social del conocimiento, es decir, compartir lo que tú vas conociendo. Y creo que es fundamental, no le daría demasiadas vueltas, creo que es necesario. Y repito, nadie está aislado, es decir, yo tenía un profesor en la licenciatura que tenía una idea que ahora la veo que está totalmente equivocada. Él decía, mire, aquí en la licenciatura en física, usted tiene que llevar 32 materias. Yo le puedo asegurar que si usted se toma los 32 libros el libro de cada materia, es decir, 32 libros, los lee, resuelve los ejercicios, se puede graduar de físico. Ahora veo que eso está totalmente equivocado. Y desafortunadamente una de las cosas positivas en educación que nos ha dejado esta parte de la pandemia es esa necesidad del trabajo colaborativo, es decir, el que el chico trabaje en su casa únicamente teniendo las sesiones por Zoom ha sido insuficiente. Sí se requiere esta interacción, al menos incluso utilizando los recursos tecnológicos, pero sí interacción social. Así es. Pues ya en la última, porque ya llevamos un buen rato te platicando, es a pesar de que esto del constructivismo y del aprendizaje activo y del aprendizaje social lleva muchísimos años y que en las clases apenas parece que empieza a permear, apenas estamos viendo la necesidad de trabajar en equipos, de acomodar las aulas de diferente manera, de traer más experimentos, de usar simulaciones. Este es un proceso lento, la transformación del aula es algo que va a llevar, que es un proceso para empezar y que los pasos que se dan son bastante pequeñitos. Entonces, pues es el seguir trabajando, el saber que que se tienen resultados aquí que han sido beneficiosos, que se ve que sí apoyan a los estudiantes a aprender de una mejor manera, a sacar ese conocimiento de los exámenes y poderlo aplicar en la vida diaria, que es una evolución. Lo que ahorita se dijo no es la ley, como dice el doctor Mario, no hay una mejor manera. Así que es invitar a las personas que nos están escuchando a pues seguir trabajando, seguir informándose y encontrar aquello que encaje con ustedes, que encaje con sus estudiantes para favorecer el aprendizaje de los mismos. ¿Algo con lo que quiera terminar, doctor Mario? No, pues mira, para empezar, pues agradecerte. Creo que es muy rico y tú dices, tenemos ya rato platicando de esto. Creo que contigo tenemos años platicando de esto y siempre vamos a seguir platicando. Esto es un tema apasionante, claro está. Y si yo quisiera hacer alguna recomendación es tener la mente abierta como profesores, porque en ocasiones nos caemos en una zona de confort. Y digo caemos porque eso me ha pasado a mí y casi a cualquier profesor que yo conozca, incluyendo
a algunos de los ejemplos que he estado mencionando aquí en la plática, como el doctor Moltó, el doctor Barojas, etcétera, en decir que lo que yo hago, pues lo llevo haciendo muchos años y me ha funcionado. Puede ser que sea cierto, pero eso no implica que no podamos estar abiertos a nuevas posibilidades, a nuevas estrategias, a nuevos recursos. Si gente como el doctor Sokolov, y usted, doctora, fue testigo que en un inicio él era muy renuente a utilizar tecnología con sus propuestas, que es las clases demostrativas interactivas. Después él mismo, contigo platicando, te comentaba que sí le parecían muy bien las simulaciones. Entonces tenemos que estar abiertos a introducir nuevas cosas. Yo tenía un colega, y este ejemplo siempre lo pongo, que cuando él es doctor en física teórica, muy bueno en física, particularmente en mecánica estadística, y él daba la clase de física en una escuela de ingeniería. Y en algún momento dado nos acercamos a comentarle ese tipo de situaciones en general, y nos decía, mira, a mí eso no me sirve. Yo llevo dando clases como las daba Newton hace 500 años y me han funcionado. ¿Cuántas veces no nos cerramos en ese sentido? Claro que pues ni Newton vivió hace 500 años y no creo que él dé Newton, clases como Newton hace 500 años, que por cierto está documentado que Newton era muy mal maestro, entonces, vamos, probablemente sí las dé como Newton, pero de mal, ¿no? Entonces, vamos, hay que estar abiertos a una serie de recursos. Seguramente tú puedes, y lo harás en tu taller, ahondar que muchos profesores, incluyéndome, no éramos o no somos tan creyentes del uso de cierto tipo de simulaciones en nuestras clases. Y cuando lo empiezas a experimentar, te enamoras y te casas de este tipo de situaciones. Por poner únicamente un ejemplo de una herramienta. Hay quienes, por ejemplo, dicen, no, a mí la robótica, ¿no? Y de repente empiezan a jugar con drones para ver, con sensores para ver presión atmosférica, que es mucho más sencillo a que el niño esté trabajando ahí con un barómetro, ¿no? Entonces, ir haciendo atractivo y tener en cuenta que el ser humano evoluciona incluso socialmente. Los estudiantes que tenemos el día de hoy no son los mismos que teníamos hace año y medio antes de la pandemia. Y seguramente los estudiantes dentro de 5 o 10 años tendrán características diferentes. Entonces tenemos que evolucionar. El doctor Marco Moreira tiene una frase que, aunque yo difiero en muchas cosas de las que dice el doctor Marco, pero en esta sí coincido, dice, miren, tenemos un problema en la educación en ciencias. Queremos enseñar ciencias del siglo XVII con profesores del siglo XX a estudiantes del siglo XXI. Entonces, unir estas tres situaciones no es nada sencillo y pues hay que trabajarlo, ¿no? Y eso implica un trabajo extremadamente fuerte por parte del profesor. Creo que eso también sí les haría ese reconocimiento a todos los profesores. Son los verdaderos héroes en la educación. No son los directivos, no somos los investigadores, son los profesores. Porque yo puedo decir, mira, pues en mis investigaciones estas cuestiones son bien sencillas. Y lo mismo pasa con mis colegas, los investigadores en pedagogía, ¿no? Yo a veces comento, la pedagogía es bien bonita hasta que nos la enseña un pedagogo, ¿no? Entonces, no es cierto, exagero, pero bueno. Igual la física, un físico te puede decir, es que es bien bonita la física hasta que llega él a quererla dar en un salón de clases. Es complicadísimo, ¿no? Y aquí el verdadero héroe es el profesor, el que entonces está abierto e incorpora a todo este tipo de elementos, que puedo no usarlos, ¿eh? O sea, yo conozco y a usted, con este misma doctor hemos discutido algunas metodologías, algunas estrategias, con las cuales no necesariamente estamos de acuerdo, pero el conocerlas nos da posibilidad de incorporar lo que creamos conveniente para nuestras aulas. Desafortunadamente, los chicos no son pollos que podamos experimentar con unos y después con otros. Ahí pasan por nuestras aulas en una ocasión y pues Ya lo no que les para. dimos, exacto, y ahí queda, ¿no? Pero entonces nada más agradecerles y qué bueno que hagan ese tipo de esfuerzos, discútanlo, o sea, no vean ni a mí ni a la doctora, aunque la doctora es súper experta, como eso, la expertitis creo que también nos hace daño. El hablar de yo soy el experto, por eso te digo que no soy enemigo de decir esto es lo mejor o esto está demostrado, que no, nada está, si todo estuviera demostrado, quienes hablaron del conductismo a principios del siglo XX, que funcionó muy bien, seguiríamos trabajando en eso, ¿no? Entonces, nada es lo mejor, siempre vamos en evolución y siempre se pueden incorporar mejores situaciones. Por mi parte, pues sería todo. Pues muchas gracias, doctor Mario. Esperemos que en cursos futuros sigamos contando con todo su apoyo.
Y bueno, a los profesores que nos escucharon, ahora ya están listos para aprender un poquito de una de las metodologías que nosotros proponemos. Se les va a presentar como viene documentada en varios de los libros, pero como comenta el doctor Mario, es agarrarla, destrozarla, adaptarla a como tú te sientas más a gusto y sacarle el mejor provecho, pero pues con esta adaptación que es parte del proceso. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.